Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están los autopercibidos? Bueno, hoy con el estudio a full, realmente. Estamos con el Carly, con Alba, con Eduardo, con Diego, con el Charlie. La verdad que tenemos mucha más gente que micrófonos y que cámaras, así que nos vamos a tener que ir turnando, vamos a tener que ir rotando un poco para mostrarnos. Bueno, Hernán Molinas también, que planeaba venir el día de hoy con un tema de, bueno, es médico y muy responsable, así que bueno, no lo vamos a poder tener en esta oportunidad. Muy poblado el estudio, vamos a tener también invitados en estudio y esa inquietante sensación que tenemos a veces de que somos más los que estamos de este lado que los que están del otro. Pero bueno, lo importante es que nos gusta, que nos divierte, que esto nos entretiene y esperamos que los que están del otro lado también cosechen algo en este sentido. Tenemos algunas notas para el día de hoy comprometidas, telefónicas, alguna presencial también. Y un poco lo que dispara el que ha visto algo de la promoción del editorial particularmente, no ya la del programa, en la que hablamos de el camino al infierno, las buenas intenciones y la ignorancia, en algunos casos militantes. Vamos a explicar un poco en qué se origina esto. A ver, hoy es el Día del Amigo, hoy es el Día del Amigo. Mañana el Día del Amigo. En este programa no hablamos de los días dentro de poco es el Día del Niño, tampoco vamos a hablar del Día del Niño. Que, bueno, así somos nosotros. No nos metemos en esas cuestiones. Así que lo que hemos tenido en los medios últimamente es esta cuestión, este drama nacional que vendrían a ser los carpinchos en Nordelta y eso es lo que un poco me ha disparado esta inquietud viendo tanta sandez, tanta barbaridad, tanta ignorancia militante en este sentido. De hecho, la primera nota que vamos a tener en el día de hoy, que ya está comprometida, esperamos lograrla, tratemos de no quemarla, es con un especialista en el tema de carpinchos, una persona muy relacionada con el tema de la conservación de los humedales también, de hecho es el presidente de la Fundación Humedales de Argentina, así que una nota de gran nivel para abarcar este tema, pero bueno, con ese derecho que me da discutible el ser el conductor del programa y tratar de aportar un poco a la confusión general, me gustaría meterme en este tema de realmente las buenas intenciones justifican las acciones. La frase esta es muy vieja, de hecho se dice de muchas maneras, hablamos de el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero si vamos a analizar la frase, fue evaluada en una primera instancia, todo esto según Internet, no tiene por qué ser cierto también, ¿no? Por San Francisco de Sales, que en el año por ahí 1600 comentaba y citaba a otro santo anterior, que por ahí por el año 1100, voy a leer el nombre porque era San Bernardo de Clareal, que en los albores del siglo XI también había hecho un comentario que se refería a esto de que el camino al infierno está empedrado, porque en esa época no había pavimento, de buenas intenciones. Y tiene muchísimo que ver con la cantidad de cosas que se hacen argumentando beneficios, proponiendo bienestar común, proponiendo mejoras y que en definitiva terminan o no generando lo que se prometía o en muchos casos produciendo justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces uno se pone a revisar, ya vamos a terminar con el tema de Carpincho y con el inefable oficialista de todos los oficialismos, don Daniel Scioli, que es especialista en militarla, diciendo estupideces en todos los ámbitos en los que se ha movido a lo largo de su historia conocida. Pero si analizamos a ver qué es lo que se ha hecho en este sentido, obviamente,
no vamos a atribuirle a los primeros homínidos, no me voy a poner a hablar otra vez de la evolución y la civilización, pero digamos, cuando éramos los homos, los homínidos, base de la civilización, éramos entre 50 y 100 millones en todo el planeta, el hecho de ser gregarios, de agruparnos y de constituir ciudades, por una cuestión de practicidad, mejor defensa, mayor acceso a los recursos, capacidad de producir más intensivamente para alimentar a la población. Obviamente no se le puede decir, che, ¿cómo no hicieron una evaluación de impacto ambiental que tenga que ver con el efecto que puede producir el hecho de generar este tipo de modificaciones ambientales? Claro, hoy estamos cerca de los 8.000 millones de personas y sí, hay una gran obligación de que cada una de nuestras acciones tiene que ser preevaluada justamente para tomar en consideración los riesgos, las problemáticas y todos los efectos nocivos que podemos producir, no ya solo para el medio ambiente, sino también para nosotros mismos. Pero si nos vamos un poquito para atrás, en realidad no mucho para atrás, y nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones. Yo siempre hablo del ejemplo, en la mayoría de los casos relacionado con los humedales, de lo que fue la cuestión de los Everglades en el estado de Florida, apropiadamente robado a los españoles ya algunos siglos atrás. Pero en el estado de Florida, a ver, lo que se intentaba era que haya un mayor desarrollo, que se generen beneficios y mayores posibilidades económicas para los pobladores locales. Justamente también lo que se buscaba era un gancho para que cada vez vaya más gente a trabajar, porque claro, en esa época la idea era poblar. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Ya a mediados del siglo XIX, grandes canalizaciones en la zona de los Everglades, en el sur de los Estados Unidos, para facilitar la comunicación. De hecho, estos canales terminaron favoreciendo la instalación de la mayoría de las ciudades en el estado de Florida, que antes eran ubicadas en lugares prácticamente inaccesibles. Claro que eso empezó a producir una dinámica en el ecosistema que no era la dinámica natural, y esto empezó a generar muchísimos problemas a nivel de la biodiversidad. Conclusión de esta historia, lo hecho está, pero lo que se puede revertir en este momento, la verdad que se está revirtiendo a partir de programas que cuestan miles de millones de dólares. O sea, donde están las ciudades no se hace nada, donde hay grandes industrias y sistemas productivos de tipo agropecuario, tampoco se modifica, pero las áreas menos afectadas, en esos casos se está haciendo una restauración que es muy, pero muy costosa, pero que tiende a solucionar los errores que se cometieron de manera desinformada, aunque no militante en esa época, porque claro, no se sabía, del mismo modo que podemos citar acá el ejemplo en nuestra provincia de la Fundación José María Aragón en los bajos submeridionales, que también en la década del 60 y el 70 del siglo XX vino con esta propuesta de convertir en productivos a estas enormes superficies para que todos esos terrenos desperdiciados, según se decía, empiecen a aportar a la economía provincial. Esto implicó la construcción de una gran cantidad de canales que generaron muchos más problemas que los supuestos beneficios que iban a producir. De hecho, en muchas zonas de los bajos submeridionales se han intentado algún tipo de soluciones ambientales, como mínimo tratar de respetar las pendientes y no inventar cosas que tengan que ir a contrapendientes. Pero aún hoy, cada tanto vemos a los sectores de la producción que hacen algún reclamo de que no tienen que hacer un canal, que hay que cambiar las esclusas. Es como que todavía no se ha aprendido mucho en ese sentido. Yo en este momento voy a citar algo que es historia bastante reciente en nuestra región, que fue, muchos se acordarán de cuando se armó el Paseo del Sol, que se instaló el Walmart en la zona del barrio El Pozo, en realidad enfrente del barrio El Pozo,
Y hay algo, yo no me acuerdo por qué razón, creo que con Alba habíamos estado en la inauguración de ese lugar, que bueno, era toda una novedad, un shopping grande, un megamercado aquí en Santa Fe, era hasta casi un paseo turístico ir a esa inauguración. Y a mí hay algo que me choqueó mucho en ese momento, que fue el discurso de inauguración, y acá me voy a referir al actual presidente de la Corte Suprema de la Nación, que fue Horacio Rosati, que en ese momento era el intendente de Santa Fe. Con Horacio, que he tenido muchas coincidencias, que lo he valorado incluso en la época de su temporada como intendente de aquí, de la ciudad de Santa Fe, y lo he visto muchas veces dando discursos y dando cursos que tienen que ver también con el derecho ambiental, cosa a la que se ve que no le escapan los miembros de la Corte Suprema. Es como que seguramente les interesa mucho, pero además creo que también les debe quedar bien que uno se ocupe del derecho ambiental, ¿no? Como que te da una pátina un poco más preocupada y ocupada de la situación de los demás. Y en ese momento, Horacio Rosati, entonces intendente de la ciudad de Santa Fe, valorando esa inversión que se había hecho, ese refulado enorme, que obviamente genera impactos ambientales y generó una modificación también ecosistémica en el lugar, y acá no es cuestión de medir de cuánto fue el impacto. Hubo impacto, no se hizo un impacto ambiental, una evaluación previa, por lo menos no se hizo una evaluación seria de impacto ambiental entonces, pero a mí lo que me pegó fue el discurso, y Horacio Rosati en ese momento, valorando la inversión y el esfuerzo que había hecho el capital privado, dijo, porque ahora tenemos este hermoso paseo donde antes solo había sapos y culebras. Horacio, acordaste de esto también. Nunca lo escuché pedir disculpas por esa visión tan antropocéntrica y despreciativa, si es que existe la palabra, por los ambientes naturales. Realmente fue un golpe muy fuerte, pero viene a reflejar esto de el camino al infierno está empedrado, pavimentado de buenas intenciones. Y en estos casos yo no sé si se trata de buenas intenciones, porque cuando en los Everglades se hicieron todas esas modificaciones, las buenas intenciones era el desarrollo, el beneficio de la comunidad. Cuando la Fundación José María Aragón en la zona de los bajos submeridionales propuso las canalizaciones, digamos también que había buenas intenciones que tenían que ver con el desarrollo productivo de la región. Cuando se inaugura el Paseo del Sol, había buenas intenciones y podemos pintarlo como que había buenas intenciones, pero seamos claros, era un negocio, era un gran negocio. ¿Distinto o no el caso de Nordelta? Constantini con esa multimillonaria inversión, ¿puede decir que tenía buenas intenciones cuando se armaron las urbanizaciones en Nordelta? Cuando no los carpinchos se meten en Nordelta, sino Nordelta se mete en el ambiente de los carpinchos. ¿Hay buenas intenciones de base o hay buenas intenciones declamativas? Porque a veces son, como en este caso, para hacer negocio, pero las buenas intenciones declamativas son, acá Eduardo se va a acordar de un subsecretario de Ambiente que tuvimos en la provincia de Santa Fe, con el tema de las ratas de la isla. No sé si vos te acordás, yo me acuerdo que tenía el programa ECO en aquellos tiempos, fines de los 90. Cada tanto hay explosiones de reproducción de las ratas no ratas europeas, sino la rata nutria, el ratón colilargo, la rata colorada, las ratas nativas que están en la zona de islas. Entonces tienen una dinámica muy particular y ocurre que por cuestiones naturales, cuando hay una bajante y una sequía muy fuerte y después empiezan las lluvias, se llama reproducción compensatoria, o sea, los bichos se reproducen
masivamente, en grandes cantidades, y esto genera que 3, 4, 5 meses después, con la potencialidad que tienen y con la velocidad de crecimiento, es como que se te llenan de ratas las islas. Y esto genera mucha alarma, sobre todo en los que van a pescar, que es obviamente muy molesto en el campamento, le sacan la carnada, le sacan la provista, impresiona, porque se ven muchas ratas por ahí por la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El funcionario de turno empieza a decir, alguna respuesta tengo que dar, no puedo decir, todo el mundo me está matando, sale en el diario, nadie hace nada con el tema de la rata no se va al mate, no se puede ir más. El universo de gente impactada por este tipo de eventos reproductivos es muy pequeño, pero está muy amplificado por los medios. Entonces ahí es donde viene la ignorancia militante, la ignorancia desinformada militante, que uno puede decir, no, sí, hay que matarlas, hay que poner trampas, hay que hacer tal o cual cosa. Uno, en una sobremesa o hablando en un café. Un subsecretario de Medio Ambiente no puede decir lo que dijo, y acá voy a recurrir a Eduardo para que recuerde. Vamos a armar un sistema y vamos a poner cebos tóxicos estratégicamente en la isla para matar las ratas. Y uno de barba ya después, bueno, di tantos nombres que puedo hablar de Vázquez, que fue el que lo hizo en ese momento. Realmente bestial, brutal. No mucho menos bestial que las cosas que en este momento está diciendo nuestro inefable Daniel Scioli. Otra vez, es una cuestión absolutamente desinformada, militante, con la única necesidad no de generar un beneficio para los demás, sino de zafar, de salir del paso. Ya lo vamos a hablar ahora seguramente con Rubén, cuando tengamos la nota, pero esto de el traslado de los carpinchos a las islas, entre subirlos a todos en un camión, ir a largarlos en una isla, o sea, sacarlos de lo que era su casa para ir a llevarlos a otro lugar, realmente puede llegar a tener efectos catastróficos. Y ahora, no conforme con eso, porque empezó a recibir muchas críticas en este sentido, salió con el tema de, básicamente, castración química, o sea, esterilizar a los carpinchos para tenerlos ahí, cuidarlos, pero evitando que se reproduzcan para que no se siga incrementando el número. A ver, que Scioli no tiene la menor idea de medio ambiente, yo creo que no hay ninguna duda. Pero nene, hay gente que sabe. Hay mucha gente que sabe. Otra vez este desprecio por la información científica, por la ciencia. Pero es militante. No puede ser que un tuitero abombado que no tiene la más pileta, y esto, aclaro, no es en contra de los tuiteros, hay tuiteros que son bárbaros, pero hay una fuerte tendencia a que los tuiteros que asesoran al gobierno son en su gran mayoría abombados e ignorantes, militantes, orgullosos de su ignorancia. Son estos los tipos que le están diciendo y le están dando estos consejos que no son muy distintos a los que se daban, qué sé yo, en el Parque Kruger con la gran reproducción de los elefantes, cuando se hacía un sacrificio para controlar la población, porque claramente el Parque Kruger tiene una superficie limitada, y cuando la población se excede, o sacás algunos para llevarlo, que no es un flete muy práctico, digamos, o haces el sacrificio, que es lo que históricamente se hacía en el lugar. No, hay que buscar otra solución, hay que buscar otra solución. Bueno, una de las que intentaron fue la de la esterilización de los elefantes en el Parque Kruger, lo cual mató muchos más elefantes que los que se mataban con el fusil haciendo el control de poblaciones. Así que de manera permanente nos encontramos con ese tipo de soluciones mágicas. Con esto vamos a obtener un beneficio, a partir de esto vamos a solucionar los problemas, pero sí, sin ninguna duda, esto nos lleva al infierno. Este camino
tan pavimentado y tan aparentemente de buenas intenciones, nos lleva sin ninguna duda al infierno. Por eso la reflexión final, antes de irnos a un poquitito de música y después distribuir la pelota en la mesa, es: si vamos a hacer algo, hoy existe la información. No somos el Cromañón, no somos Homo erectus, no somos los primeros sapiens. Tenemos muchísima información y tenemos una gran responsabilidad por tomar las decisiones informadas y con base científica para intentar la enorme cantidad de problemas que estamos generando como sociedad.